Claudia se mudó a la casa de sus padres para cuidarlos, pero al poco tiempo tomó una drástica decisión. Echó a su papá de la propiedad y separó un matrimonio de 60 años. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Claudia, bienvenida. Y tenemos vía Skype desde la hermosa ciudad de Valdivia a don Alfredo y don Hernán. Bienvenidos todos. Cuénteme, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Yo he venido a solicitar su ayuda para pedirle a mi hermano que pueda ayudarme en el cuidado de mi papá, que mi papá en estos momentos está viviendo con él y yo quiero que él se quede con mi papá, que él pueda mantener a mi papá donde él está en su casa, porque son dos adultos mayores. Yo tengo el cuidado de mi mamá. Mi mamá tiene Parkinson y es una persona postrada. Ella está 24/7 necesitando una persona. Y con dos adultos mayores mi capacidad no da. No da abasto. No da abasto. ¿Y hace cuánto que tiene a su mamá? Yo vivo con mi mamá hace 4 años. ¿Ya? Pero siempre he estado cerca de ellos. Su papá es don Alfredo. Don Alfredo. ¿Y don Alfredo hace cuánto que está en el sur? Él está en el sur desde marzo con mi hermano. Ah, hace poquito. Sí. No hace mucho. No. Yo antes de eso él estuvo conmigo, él vivió conmigo. Estuvo en la casa de mis padres. Yo vivo en la casa de mis padres. ¿Y por qué se fue al sur? ¿Por decisión de él? ¿Usted lo mandó? ¿Fue de paseo? No, porque se han dado muchas situaciones de violencia intrafamiliar y en una de las últimas que sucedieron ya la situación no pude manejarla. ¿Violencia intrafamiliar entre quiénes? Entre mis padres, entre ellos dos. Sí, porque su mamá está postrada. Porque es que mi papá, él trataba de cuidar a mi madre, pero cuando él tiene episodios como de frustración, al sentirse frustrado, se pone violento. Y cada vez que entra en esos estados... De acuerdo a su relato, su papá le haría daño estando con su mamá. Exacto. La angustia la hace pasarlo mal. Exacto, es así. ¿Y en razón de eso se va al sur? No, porque ellos dormían juntos. Esto fue antes de Navidad, cuando fue el episodio más grande. Estábamos preparando las cosas de Navidad, ya era tarde, era muy tarde, pasado las 12 de la noche, cuando de repente yo sentí bulla en la pieza de ellos. Y fui a verlo, y mi papá estaba en el lado de mi mamá, por el lado de la cama, porque era una cama de 2 plazas, por el lado de ella, y estaba increpándola, la estaba retando en forma bastante agresiva, o sea, no le estaba diciendo en forma cariñosa, porque mi mamá le pedía que él la acomodara. Pero él no puede acomodarlo porque no tiene estabilidad física. Entonces trataba de hacerlo, pero no le resultaba. No le resultaba. Y mi mamá entonces no quedaba cómoda. Entonces él se frustraba y ante eso sobrereaccionaba en forma violenta. Y lo estaba retando. Entonces le dije, pero papá, le dije yo, en vez de darse la vuelta a la cama, porque esa misma vuelta no la hizo hacia la puerta, y dijo, Claudia, si yo estaba ahí, ¿qué le costaba? Entonces, no, es que está aquí, empezó a retar a mi mamá, se le decía, hablaba. Entonces, fue un momento tan extraño de mi parte que ya había pasado tantas cosas, han pasado tantas cosas con él, que no quería seguir alegando con él, porque alegar con él es como tirar baldes de agua al mar. Entonces, tomé a mi mamá, abracé a mi mamá y la saqué de la cama y me la llevé de la pieza. Y me la llevé a una pieza de uno de mis hijos. Y ahí empezó el problema porque él ya no se sostuvo, llamó a Carabineros. Y terminó con una discusión grande. Claro, entonces pidiéndole que le devolviera a mi mamá. Carabineros vio la situación y vio que en realidad lo que yo había hecho era lo más lógico. Y posterior a eso él no se tranquilizó y empezó a hacer como una pataleta, llamarla de alguna manera, donde empezó a hacer una huelga de hambre, no quería comer, no se quiso tomar los remedios. Entonces pasaron 2 días y yo dije, chuta, esta cosa, porque ya lo había hecho más o menos antes, entonces, pero mi mamá igual trataba, le iba a dejar comida a pesar de todo, y él así como que en mala reacción, pero de todas maneras algo logramos solucionar. Pero esta vez pasaron 2 días y no comía nada, ¿no? Ni siquiera tomarse los remedios, no hablaba, solamente iba de su pieza a la calle, donde hay un arbolito, fumaba, entraba. Y todo el día viendo televisión, no hacía nada más. Así pasó 2 semanas. ¿Sin comer?
sin comer. Después él empezó a comprar, porque ya una vez porque cuando él, al recibir su sueldo, él lo gastaba en pasarme una parte para la casa a mí y el resto en cosas para él, en cigarros, pero esta vez no tenía dinero. Mi hermano, ante esta situación, vio que la situación estaba muy grave. Don Hernán. Exacto, y él trató de cooperar, de ayudarlo. Ya. Entonces, ¿fue usted, don Hernán, quien se lleva a su padre al sur? No, mi padre apareció un día acompañado de un primo. No fue así. No fue así. Porque nunca nosotros se lo mandamos. Lo acordamos con el primero. Mi padre apareció acá acompañado de un primo, quien lo vino a dejar. Mi padre venía de vacaciones, pero no venía de vacaciones. Venía porque lo sacaron de la casa. Así llegó mi papá acá. Y mi primo me llamó un día lunes y me dijo: Hernán, Marcela, que es hija de Claudia, me dice que me lleve a tu papá a tu casa, que ya está todo listo, está todo conversado, y me pide que yo lo acompañe y para que lo vaya a dejar. Entonces quiero saber, yo le dije, no, Carlos, a mí no me ha dicho nada, Marcela. Hemos hablado con Claudia de que a mí me gustaría que mi papá se viniera para acá, pero puntualmente a mí no me han dicho, oye, el día 15, el día 20, o hablado con mi papá, se va a ir para allá para que tú lo cuides. Eso no me ocurrió. Y lo otro que no ocurrió es que yo le dije a Carlos, bueno, si mi papá no quiere venir, no lo puedes traer a la fuerza. Ya, pero no fue así. Y él me señaló, por eso estoy llamando. Pero no fue así. Bueno, porque mi papá primero que nada viajó en avión, no viajó en bus, viajó en avión, y los viajes en avión son programados. Por lo tanto, yo le avisé a él y le pregunté. ¿A quién le avisó? A Hernán. Yo hablé con Hernán. ¿Habló con él? Nosotros tenemos una relación con Hernán. Don Hernán, ¿cómo puede ser que doña Claudia diga que habló con usted, que conversó con usted? No, voy a volver a repetir. Claudia conversó conmigo para decirme si acaso yo recibiría a mi papá. Yo le dije, claro, que encantado. Pero no me dijo en una fecha X, en ninguna cosa. Ya, Marcela, o sea, estaban de acuerdo en que su papá podía vivir allá, pero no estaban de acuerdo en desde cuándo, desde qué día, de a qué hora iba a llegar. En eso no estaban de acuerdo. Claro. No fue así porque yo le avisé, porque como le digo, los viajes en avión son programados. Sí. Y uno no compra un boleto de avión de un día para otro. O sea, se puede, pero sale carísimo. Ya, pero ¿Pero usted le avisó a don Hernán? Lo llamé y le dije, y él me dijo, pero Claudia me dijo, pucha, yo no estoy preparado para recibirle, pero Hernán, tú me habías dicho de que tú lo podías recibir allá. Ya, o sea, le avisó, mi papá llega a tal hora, exacto, tal día. Porque incluso él tenía que ir a buscarlo a Valdivia. Hernán no vive en Valdivia, vive en Los Lagos, entonces había que ir a buscarlo a Valdivia. Por lo tanto, tenía que saber cuándo llegaba. ¿Lo fue a buscar usted, don Hernán? Sí, por supuesto lo fui a buscar. Ya, entonces sabía el día y la hora. Pero como le digo, acá, primero falta un actor. Claudia está faltando flagrantemente a la verdad. Falta un actor que es mi primo. Y segundo, no ocurrió de esa forma. No ocurrió como ella lo señala. No pasó así. Si ella ni así, siquiera Hernán, llamó por teléfono. Hablamos Marcela, por WhatsApp, Marcela, incluso yo te dije, Hernán, mi papá está teniendo muchos problemas aquí, entonces, y tú incluso me dijiste, mira Claudia, en realidad yo no estoy preparado, pero déjame a ver esto, cómo lo vamos a solucionar. Y bueno, y yo te dije, lo que sí es verdad que hice, yo compré el pasaje antes de decirle que mi papá se iba a ir, eso es verdad, yo compré el pasaje, pero yo le avisé antes que él se fuera para allá. ¿Y la idea era que se fuera su papá para siempre para allá? Bueno, esa es la idea. ¿El pasaje fue de ida nomás? Exacto. No voy a interrumpir porque primero no estoy para el show televisivo y segundo porque ella quiero que hable para que después ustedes noten cuando se empieza a contradecir todas las mentiras que está diciendo. Así que habla nomás, hermana, dale. O sea, la relación entre ustedes se cortó entonces, porque doña Claudia había dicho que habían tenido antes, o que tenían antes una muy buena relación, pero por lo que estoy escuchando, las declaraciones de don Alfredo, esa relación aparentemente, o don Hernán, perdón, esa relación ya hoy día no existe, don Hernán.
Yo no hablo con Claudia, que el otro día, hace como 3 días atrás, le escribí por chat para pedir hablar con mi mamá, pero yo no hablo con Claudia por teléfono ya debe ser un mes más o menos. ¿Y a raíz de, no hablo con de lo ella, que pasó ella, con su papá? Ella nos llama para preguntar si mi papá está bien, no está bien, cómo está, nada. ¿Y don Alfredo puede hablar? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? Mire, yo estoy bien, pero no es lo ideal como padre y como marido estar lejos de mi casa. Yo no sé por qué Claudita tomó tanta... Ahora me estuve escuchando, se ríe, porque ella está bien, está pasando los regios, porque está hecho un artista ahí en la televisión. Entonces, ¿por qué está diciendo de que yo fui violento? Me tiene la casa llena de gente y yo estoy callado. ¿Cómo llena de He gente? dicho algo, claro, porque tiene todas las piezas completas por los niños míos. Está la Marcelita, está La Isabel, está la Tamara, Daniel, todo en mi casa y yo nunca le he dicho nada. El esposo de Marcela. El esposo de Marcela, y ahora vamos a tener una preciosa guagua que creo que llega luego. ¿Cuánta gente vive en la Y casa, todavía doña hay- Claudia? Somos 8 en total. Somos 8 porque... 8 personas. Hay ¿Y esta 8. casa es de su mamá y su papá? Exacto, es de ellos. ¿Y por qué vive tanta gente? Porque ¿Quiénes mi son? familia es grande. Yo soy mi marido y yo y mis 4 hijos. Pero sus 4 hijos, uno de ellos es Marcela, que va a ser mamá. Claro, O sea, sus hijos ya son adultos. exacto. Debieran... Bueno, pero Salir de ahí, pues. nosotros no es justificación, pero siempre hemos sido súper aclanados, nos ha costado dividirnos en realidad. No, el hecho, lo mismo que... Sí, pero volvamos al tema. Estamos hablando de que don Alfredo, caballero que estamos viendo en pantalla, que es su papá, es el dueño de casa. Sí, Entonces, que él salga de su casa, él tiene todo el derecho del mundo a decir, pucha, hay 8 personas viviendo en mi casa y a mí me mandan a vivir al sur. pero nosotros no lo mandamos al sur porque hayan 8 personas en la casa. Da lo mismo, pero bajo el concepto de lo obvio, o bajo la visión que uno puede tener del asunto, hay 8 personas viviendo en esa casa y el dueño de casa no puede entrar a la casa o no vive en la casa. Parece irracional, parece ilógico. Ya, pero hay un tema con el tema del cuidado de mi papá y de mi mamá. No es porque vivamos 8 personas y las 8 personas él tenga que salir. No es así. ¿Ya? El tema es porque simplemente Pero señora, que cuida... si hay 8 personas en la casa, ¿cómo alguien no le va a ayudar a cuidar a su mamá o a su papá? ¿Son 8 parientes? ¿Son 8 hijos? ¿Son 8 Sí, familiares? pero la que cuida soy yo. ¿Y los otros 7 no hacen nada? Los otros viven, claro, porque Daniel Pero trabaja. están viviendo en la casa del caballero, pues. Si no quieren ayudar con los cuidados de la mamá y el papá, que se vayan a vivir a otra parte, que se busquen su propia casa. Pero no es el problema. Es que ese es el señorita. problema, No, pues. porque si él, ya, perfecto, yo no tengo... A ver, vamos a ir al origen. ¿Te quieres la casa? De él, si yo no digo ¿A eso. usted le gustaría? No, que el sí, entiendo su posición. No me está escuchando ni me está entendiendo. Pero no es toda mi familia que cuida a mis padres. No es toda mi familia. Entonces, yo no tengo ningún problema. Hay 8 personas ahí. Pero no tiene nada que ver con el número. Tiene Entonces, ¿por qué mucho no que estamos ver. sacando Tiene número? mucho que ver con el número. Entonces, Mucho que está ver. bien. Yo le pregunto, entonces yo debo dejar ya. Mi papá está bien, se devuelve a su casa, ni un problema. Y los 8 que estamos ahí, los tenemos que cuidar a los 2. Eso es lo que usted me ¿No le plantea. parecería lógico? No me parece lógico que desde el punto de que la que cuida soy yo. Pero es Son responsabilidad. 2 adultos mayores. Entonces se van los otros 7, pues. Perfecto, ni un problema. ¿Es No sería posible ese el que problema. venga, señor Mendoza? No es ese el problema. Te escucho. Es Bueno, el problema. no. Yo no puedo creer, de verdad no puedo creer que a usted le parezca razonable que tenga que vivir ahí. Usted me nombró a 8 personas, o el caballero nombró a 8 personas. Su hija Marcela con su pareja, más el embarazo que ella tiene, más Tamara, más Isabel, más Daniel, más usted, su marido. 8 personas. 8 personas viviendo en la casa. Y usted dice, y no nos da para cuidar a don Alfredo, que es el dueño de la casa. Y entonces sacamos a don Alfredo y lo mandamos al sur, porque entre los 8 no somos capaces de cuidar a una persona que es mi mamá. Y
Yo soy la única que cuido y los otros 7 no cuidan a nadie. ¿Me puede explicar por qué bajo su pensamiento puede ser razonable, puede ser normal que termine saliendo el dueño de la casa y que terminen viviendo personas que no tienen ninguna relación con la casa propiamente tal, más allá de las relaciones de parentesco, ni tienen ninguna obligación con los dueños de la casa, porque ellos sí podrían vivir ahí gratis o tendrían algún derecho a vivir ahí gratis? Porque yo no lo entiendo. De hecho, si usted me dice que esa es la solución, bueno, está bien. Yo nunca me he puesto a decir, incluso mi hermano lo sabe. Yo le he dicho a mi papá... ¿Qué edad tienen sus hijos? Estos son 6. adultos, son todos adultos menos la... ¿Por qué viven todos en la casa de sus padres? Porque... Y no me venga con la historia que somos todos aclanados y italianos. No lo sé. Es que hemos vivido así, siempre. No sé, no se lo puedo responder. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Solamente Hernán. ¿Y si Hernán quisiera agarrar su cosita y venirse a vivir a la misma casa? Tendría que serle un espacio, en su casa también. ¿Y a su papá? También, pero ese no es el tema, señorita Carmen Gloria. ¿Cómo que ese no es el tema? Su papá está en el sur y usted está acá. Si usted me dice que la solución es que yo me vaya, no hay ningún problema, porque yo lo que estoy priorizando aquí es la salud de mi mamá. Yo lo que estoy tratando es de ayudar a mi mamá, porque el que están juntos a su mamá y a sus 6 hijos. Si usted me dice que esa es la solución, perfecto. Yo no le he dicho cuál es la solución. Si yo le he dicho que usted está tratando de ayudar a su mamá, se lo creo. Y ya. A sus 6 hijos también, porque hoy, en la situación actual del mundo, vivir toda la familia en una casa sin pagar arriendo, sin pagar gastos, es un tremendo beneficio. ¿O no? Sí, nosotros pagamos los gastos y pagamos también, no le damos el arriendo que corresponde a mi papá. Yo supongo que eso es lo que usted se refiere. Por supuesto. Pero si usted me dice, ¿debemos pagarle un arriendo a mi papá? No tendría el problema de eso. Si tiene las cuentas atrasadas de servicios básicos. No hay cuentas atrasadas de servicios básicos, está todo el día. ¿Hace cuánto tiempo que viven todos ahí? 4 años. Esos servicios básicos mis padres se los pagaba yo hasta que tú llegaste a vivir a la casa. Bien. Y yo por tanto, lo respeté hasta ese instante. Los servicios llegan la alerta. No hay ninguna alerta. Don está Alfredo, todo el día. ¿cómo termina toda esta familia viviendo en su casa? ¿Por qué? ¿Recuerda cómo empezó esto de que empezaron a llegar estas 8 personas? Mi hija llegó y bien porque estuvo arrendando frente a mi casa. Ya. ¿Te acuerdas, Claudia? Sí. Sí. Le pregunto a mi hija si se acuerda cuando... Sí, papá, sí me acuerdo. Trabajando, viviendo al frente de la casa. Me acuerdo, papá. Ya, qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ya. justamente mi mamá empeoró. Se mejoró mucho su salud. Escuchémoslo a él. Le dieron la casa. No, mijita. Tú no pagaron el arriendo en esa casa por 2 meses y está la señora todavía ahí, la tengo podría pedirle de testigo. Y a ustedes sacaron todas sus cosas y quedaron en un árbol pegadas. ¿Te acuerdas, Claudia? No, papá, no fue así. Como dice el Hernán, nosotros en esa instancia mi mamá mejoró bastante. La salud de ella fue bastante, ha ido. Él tiene Parkinson y el Parkinson fue en aumento. Entonces, Hernán vivía en la Florida y mi mamá estaba sola. Entonces, para mí era más fácil estar en la casa, cuidándola ya, que estar cruzando todos los días o cada rato, porque yo en ese tiempo trabajaba. Yo dejé de trabajar por cuidar a mi mamá. Pero estaba al frente. Por eso, pero es que era muy difícil, porque yo trabajaba... ¿Cruzar la calle era muy difícil? No, mi horario era muy complicado. Yo trabajaba de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero usted dijo que había dejado de trabajar. Por eso, es que cuando me fui, dejé de trabajar. Entonces, por eso me fui. Yo no sé por qué, de dónde sacó ese programa tan lindo. Porque parece que al escucharla a ella, está en el cielo hablando. La verdad es que uno de los problemas ha sido ese. Yo no... El tema principal de esto ha sido que ha sido difícil mantener la le entre ellos dos, más que nada. Es verdad que nosotros somos hartos, y es verdad, pero yo le digo a mi papá... ¿No será, señora, que cuando 2 personas adultas, mayores, han vivido, han criado 2 hijos? Sí. La casa, hace 20 o 30 años atrás, era un matrimonio y 2 hijos. Se fue un hijo, se fue el otro hijo, se quedan solos. Cuando ya están, y le voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume a la conversación, cuando ya están los hijos adultos, uno viejo, cansado,
enfermo, lleguen 8 personas a vivir con hijos, con niños, con carreras, con peleas, con discusiones a una casa que me imagino que no debe ser un palacio de 20 piezas, 20 habitaciones, debe ser una casa normal, donde hay 8 personas metidas adentro todo el día. Te desencaja un poquito, No, te complica un poco, ¿no, Marisol? Absolutamente. Pero igual acá tenemos que separar los dos temas, porque hay dos temas acá que se juntan. El primero es el bienestar de los papás, de ambos, porque tanto la mamá tiene algo que es bastante complicado, sí, que es el Parkinson, que ni siquiera le permite hacer las cosas básicas y que incluso tiene dificultades para hablar en ciertos momentos, etc. Y también don Alfredo tiene ciertas dificultades. Por lo tanto, ellos son la prioridad y ellos deberían ser la prioridad. Pero aquí existe otro tema que está por debajo que tiene que ver con la casa, con el uso de la casa. Y ahí hay dos discursos que son bien claros. Entonces, se juntan los dos temas y no se pone prioridad en lo fundamental, que son los papás. Los papás son lo más importante. Siendo honesta, a mí también me pasa que se me juntan los dos temas en la cabeza, pero que yo creo que están tan ligados que cuesta separarlos, porque por un lado, claro, uno entiende que la madre, por lo que relatan, necesita ayuda, necesita de alguien que la cuide. Y evidentemente, don Alfredo no está en condiciones de ayudarla ni de prestarle la asistencia que la señora necesita. Es más, probablemente él también necesita ayuda y necesita asistencia. Pero cuando hay 8 personas metidas en la casa, sí, el punto es que la cosa, y peor es en el caso de los adultos mayores que suelen tener las emociones más desequilibradas. ¿Por qué? Porque se sienten que ya no tienen el control que tenían antes, la lógica es menor, la memoria es menor, quizás la audición, la visión es menor. Entonces, todo para ellos es más difícil y se frustran más. Y la frustración es parte y es muy normal a esta edad, porque el llevar a Alfredo a otro lugar le desestructura su mundo. Lo desarraiga tremendamente. Sus quereres, todo lo que tiene que ver con lo social, sus lugares, todo lo que tenía como por certero, de repente le tiembla la tierra y ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y acá no conozco a nadie más que mi hijo. Entonces, esa normalidad es la que habría que cuidar. Y es una normalidad que puede, cuando uno desarraiga a un adulto mayor y lo saca de lo que es su hábitat, eso puede ser tremendamente perjudicial para ellos en muchos sentidos, no solamente en el sentido práctico de no tener, visitar a los amigos o no conocer el lugar donde uno vive, sino que emocionalmente también puede estresarlos mucho. Absolutamente. Además que yo creo que aquí lo fundamental, lo principal sería hacerles una evaluación tanto a la mamá como al papá. Saber cómo están y qué se recomienda en relación a su estado actual. Entonces, por ejemplo, si su mamá y su papá pueden tener habitaciones separadas individuales, sería lo ideal. No puede ser que tu mamá esté durmiendo con una nieta. Es que ella no... ¿Por qué no duerme con mi hija? Porque necesita apoyo en la noche. Ella en la noche no duerme toda la noche seguido, entonces hay que dar la vuelta de noche, hay que muchas veces incluso... ¿Y eso lo hace su nieta? Lo hace mi hija. ¿Su hija? Sí. Claudia, pero no es su pieza. ¿Está durmiendo en otra pieza? No, ella... Ahora cuando mi papá se fue, quisimos devolverla a la pieza que ella tenía con mi papá. Ella no quiso hacerlo. Que ella prefirió quedarse en la pieza donde está. Así que reacomodamos la pieza y ella quedó tranquila. ¿Y quién está en la pieza? ¿Quién está en la pieza? Nadie. ¿Cuántos dormitorios tiene esa casa? La casa es grande, bastante grande. Voy a hacer una intervención un poquito en esto, porque hay cosas que no concuerdo con Claudia. Y ojalá que ella me escuche bien. ¿Por qué tomó a mi señora del brazo, o sea, en brazo, y la sacó de la pieza y me la llevó, ni siquiera permiso ni nada? Llegó, la llevó. ¿Qué hizo el otro día? Tenía todo preparado. ¿Por qué? Porque yo tengo una cama clínica y que compré hace tiempo atrás cuando mi madre la tuve postrada también en la casa y por eso tuve que comprar esa cama. Y esa cama la está ocupando ahora mi señora en esa pieza. Y a mí me tiraron como un chapito viejo a donde más se le ocurrió a ella. Ni siquiera por casualidad me dijo, mira, yo tengo este pensamiento de usted. Usted es un gallo atrevido, irresponsable y todas esas cosas, y váyase. Y le voy a comprar el pasaje y se va a ir a tal parte. Pero eso tampoco me lo mandó a la nieta, a su hija, a hablar conmigo. A mí me da la impresión que acá hay por un lado, y eso quiero que hablemos de ese tema en profundo, porque creo que como sociedad debemos empezar a hablar estos temas. Acá por un lado veo que hay una preocupación
lícita de la hija respecto a proteger a su madre. Hay una preocupación o una decisión de ella de decir, mi papá y mi mamá no se están llevando muy bien, mi papá le causa problemas, entonces mando a mi papá para allá. Pero no se habla con él, no se habla con la mamá, no se conversa, no es una decisión. No es una decisión de un acuerdo, sino que es una decisión de ella, unilateral. ¿Sabes lo que se tiende a pensar? Que los adultos mayores son como niños. Como cuando uno es papá y tiene niños chicos, entonces uno toma las decisiones y sabe lo que es mejor para él y le dice, anda a acostarte, anda a lavarte los dientes. Pasa exactamente lo mismo. Entonces se dice, yo tengo mayor autoridad porque yo estoy bien, yo sé lo que es mejor para ti y yo te digo lo que tienes que hacer. Ahora, dependiendo del estado de cada uno de los adultos mayores, existen ciertos tips y ciertas maneras en las que uno tiene que abordarlos con ellos. Si están cognitivamente bien, uno puede sentarse, conversar e intentar razonar. Cuando cognitivamente no están muy bien, no hay que intentar hacerlo, porque al final existe una frustración, lleva más rabia y existen diferentes caminos que llevan a que el adulto mayor se enoje más con la figura cuidadora. Y eso pasa muy seguido, que el adulto mayor se enoja con la figura cuidadora porque siente ¿qué me viene a mandar a mí si yo soy, por ejemplo, en este caso, yo soy su papá, yo sé, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es raro esta dinámica en donde Alfredo le dice muy claramente a Claudia que no está contenta con su manera de actuar. Eso es esperable. Pero igualmente, si el adulto mayor está en condiciones, hay que sentarse y conversar y ver qué es lo mejor para cada una de las partes. Por eso yo creo que es importante evaluarlos ambos. Ese es un tema. Mi padre nunca ha sido evaluado. Nunca hemos logrado que alguien lo vea psicológicamente. No hemos logrado que lo vea ni un psicólogo ni siquiera un terapeuta ocupacional, como se había previsto. ¿Y por qué? Porque ninguna de las instancias que hemos acudido ha ido en ayuda de él. Entonces es difícil con el tema. Yo incluso siempre él me decía, abusan de mí. ¿Ves? Él lo trata de abuso, él lo trata así, hablemos de esa su marido, manera, y yo ya de ahí no puedo seguir hablando con él. ¿Qué es lo que hizo su marido para que yo le compré una pieza? Conteste eso. ¿Qué es lo que hice yo para que usted tuviera un garaje? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién sacó las cosas de esa pieza y las empezó a regalar a la familia de la gente de afuera? A los vecinos. ¿Y a los vecinos? ¿Quién fue? Contésteme eso, por favor. Lo que pasa Y después dice que yo soy mal humor, dentro de sus cosas, soy roto, que soy es un ordinario. acumulador compulsivo, entonces juntaba muchas cosas. Y cuando yo me fui, había muchas cosas que yo le pregunté, incluso, es lo malo, que pregunté y él me dijo que sacara. Pero había que desocupar y muchos tenían ratones, muchos estaba roto, todo estaba sucio, estaba lleno de mugre y yo lo saqué. Entonces lo dejé en la calle y la gente se lo empezó a llevar, a eso se refiere. Pero la verdad es que 4 cocinas acá. yo ahí ya no puedo seguir hablando con él porque ya es un tema que cuando él se pone así ya no me escucha, ya no hay cómo conversarlo. Yo incluso la idea de esto era que él cumpliera, estuviera mucho mejor. Cuando él estaba conmigo yo no lograba ni que siquiera él se bañara. Estuvo casi él no puede 4 bañarse porque tiene artrosis inmovilizante. ¿Cómo se va a bañar? ¿Cómo se va a bañar? ¿Por qué no le dijiste al Daniel, que es su nieto, que lo bañara? Porque yo acá lo baño. él no me dejaba que lo bañara, no me dejaba, de verdad, no me dejaba bañarlo, ni a mí. Con suerte a mí me dejaba cambiarle el pañal. No, si la historia... Sí, con suerte yo lograba cambiarle el pañal. Él no permite a ver, mira, personas a mí me parece... Está difícil esta historia, Sí. Está difícil saber hasta qué punto son reales los hechos que cuenta una parte u otra parte. Sin embargo, tratando de mirar desde lo más alejado posible para tratar de ver la situación en su totalidad, la historia es, don Alfredo y su mujer vivían solos en la casa. Habían ya criado a sus hijos. Don Alfredo y su mujer, por su avanzada edad, necesitan ayuda. Él, porque aparentemente está con algunos problemas de memoria, según lo que ustedes dicen. La señora, porque tiene un Parkinson. Y ambos están en una edad avanzada. Necesitan compañía, ayuda, etc. Hace 4 años recién llega usted a vivir a la casa. Me imagino que don Alfredo y su mujer, en ese minuto, lo deben haber visto o deben haber pensado, y es lo que usted dice, que esto era una ayuda.
Por lo tanto, esto debiera haber mejorado la condición de ellos y debiéramos tener los problemas típicos que nos habla son de la tercera edad. La desconfianza, el deterioro, el desgaste también de la persona que cuida, etc. Sin embargo, tenemos además de esos problemas, y yo tengo aquí un cerro de cosas, denuncias por violencia intrafamiliar, golpes, lesiones, tribunales de familia, Ministerio Público, Carabineros y, insisto, aunque sea majadero, 6 personas adultas más que según su propia versión no ayudan en nada, según lo que usted dijo, no ayudan en nada viviendo gratis en la misma casa. Bueno, mis hijas me ayudan en el cuidado no de mi sé, mamá. yo le pregunté reiteradamente. Disculpen. Yo creo que en eso me equivoqué, a lo mejor en la interpretación. ¿Cómo se va a equivocar uno en eso? Bueno, señora? me equivoqué en eso, pero mis hijas sí me ayudan en el cuidado de mi mamá. Preguntarle, y la gente lo está viendo, le consta, fui insistente, a lo mejor me hizo una mala interpretación. No sé qué se puede interpretar mal de quién más ayuda a cuidar la casa. Yo hice la mala interpretación. Señora, si hay 8 personas en la casa, ¿cómo alguien no le va a ayudar a cuidar a su mamá o a su papá? ¿Son 8 parientes? ¿Son 8 hijos? ¿Son 8 familiares? La que cuida soy yo. ¿Y los otros 7 no hacen nada? Los otros viven, claro, porque Daniel pero trabaja. Están viviendo en la casa del caballero, pues. Mis hijas sí me ayudan, todas. De hecho... Mire, repentinamente pasamos de que nadie ayuda ahora que todos ayudan. Bueno, no. Como sea, no sé, si hubieran 6 personas, si hubieran 6 personas que ayudan, más usted que también trabaja 7, más su marido que también le ayuda, si 8 personas ayudan, ¿usted me va a decir que 8 personas no se la pueden con 2? ¿Que son los dueños de casa? Es que... señora, tratando de justificar ahora, no me voy a justificar. Tratando de darme vuelta el argumento, lo empeora. No es que no se pueda. El tema es que hay una parte que no se puede colocar. Por ejemplo, que ellos vivían y dormían juntos. Entonces, es ahí donde se produjo el problema. Sí, pues el problema se produce porque los separaste, pues. Pero incluso a mí se me había sugerido separarlos de cama y de cama, lo mínimo. 8 personas, 0 aporte. O 2 adultos cuidados por 8 personas. Ya, señora, ahí está bien clarito. Una casa, 2 adultos. En la alternativa A, 2 adultos que viven con 8 personas que no aportan en nada. Alternativa B, los mismos 2 adultos que viven con 8 personas que lo cuidan. ¿Cuál es la alternativa correcta en su versión? Es que... ¿Cuál es la alternativa? La A B, o B. La B, pero en la B, una consulta. No, estoy hablando yo. O sea, que su argumento final es que hay 2 adultos cuidados por 8 personas. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no va a poder cuidar a su papá entonces? Porque mi papá no permite que nosotros lo cuidemos. Ese es el tema. Porque su papá está enfermo. Exacto. Y eso es parte de entenderlo. Y si usted quiere que estas 8 personas sigan viviendo gratis en esa casa, ¿cómo no van a ser capaces de cuidar a un adulto complicado? Porque él no permite que lo... De hecho, o sea, no son capaces. Mire, después en ese episodio que yo le relaté, de que cuando él no quería comer, no quería tomarse los remedios, no quería hacer nada, los 8 que ahí vivíamos no pudimos hacer nada porque él no nos permitía. Él no logró... Señora, no me parece... Claro, no me parece a mí concordante con lo que yo estoy viendo acá. Yo estoy viendo el informe socioeconómico, perdón, de ustedes. Ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gestiones que han hecho frente a la municipalidad para recibir beneficios. 11 beneficios. Y vivieron en esa casa sin pagar arriendo, y me imagino que ojalá, y espero, que paguen por lo menos sus gastos. Sí, pagamos. Los gastos están al día. Entre esos beneficios hay uno en especial que llama la atención, que es el programa de pago de cuidadores de personas con discapacidad. Sí, eso me lo dan a mí por mi mamá. Si hay 8 personas viviendo en la casa de don Alfredo, si reciben 11 beneficios municipales y un beneficio especial para pagarle a alguien que ayuda a cuidar a su papá, ¿es admisible que usted me venga a decir acá que sacan al papá y lo mandan a Valdivia porque no lo pueden cuidar? El cuidado que se paga es por mi mamá, no por mi papá. Mi papá no pertenece a ningún programa. No me dijo que usted cuidaba a su mamá y que a su papá no había quien lo cuidara.
Señora, póngase de Le estoy acuerdo con diciendo sus que el argumentos. programa de cuidadores que se cancela es por mi mamá, no por mi papá. Cámbielo Señora y que Carmen esa Gloria. persona cuide a su papá y usted cuida a su mamá, porque entonces me está diciendo que hay ahora 8 personas cuidando a su mamá, Señora, pero nadie cuidando a su papá, y además le pagan a una persona Pobre- externa, una No le novena. pagamos a Cobra. nadie. ¿A alguien le... ¿Qué hace con el dinero? Es lo que yo me dan por pagar, mi cuidado por mi mamá. Me lo dan a mí. Entonces usted cuida a su mamá. Es lo que yo Y hago. más encima le paga a la municipalidad. ¿Cómo nadie va a poder cambiar, nadie va a poder Cobra la cuidar al pensión. papá? ¿Qué pasa con la pensión de la mamá? ¿Quién la recibe? Ella. Pero si su mamá está Ah. frustrada, me dijo. Pero Pero ella recibe recibe usted. su dinero. Yo no manejo los dineros de ellos. Mi mamá, yo Claro, pero le es cobro una el bolsita dinero y se nylon lo y entrego a se ella. Y entrega. ella O sea, ¿lo cobra usted? Una bolsita nylon. ella hace con el dinero lo que ella ¿Y estima ella lo tiene conveniente. guardado? Sí, ella, por ejemplo, con eso paga el cementerio o paga cosas de ella, no sé, Sí. distintas cosas de Don personales. Alfredo, usted está hablándome. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo que ya se puso nerviosa y está hablando puras tonteras. En primer lugar, ella cobra la asignación familiar de mi señora y al cajero le pide que lo ponga en una bolsita nylon porque esa plata es de mi señora. Llegando a la casa, se abre la bolsita nylon, pues, porque tiene un cochete. Y después se construye en la casa. No es un pago para ella sola, es para todas las familias que somos 8. Entonces, ¿de dónde qué es lo que hace? Está pagándose a mi señora por sus atenciones, no son gratis. Yo hablé con Hernán y Hernán dijo, a mí me gustaría traerme a mis papás para acá, pero ahí hay varios temas. Primero, en la mamá, ¿será lo mejor para ella emocionalmente desvincularla y venirse a un lugar que no conoce? Y además yo le dije, ¿quién los cuidaría? Porque aquí el tema es quién los cuida de la mejor manera posible para que estén lo más sano emocionalmente y físicamente posible. Me dijo, no, yo trabajo en la casa, pero habría que ver. Y el problema es que hasta no tener a los dos papás ahí viendo todas las necesidades que tienen y que además cómo funcionan en conjunto, porque es muy probable que tampoco funcionen como miel sobre hojuelas los dos juntos en su dinámica, Hernán no sabe lo difícil que va a ser. Mire, eso yo lo sé. Mis padres cuidaron a sus padres y ese es el ejemplo que yo tengo y por eso yo quiero cuidar a mis padres, porque mi abuelo tenía Parkinson, postrado en cama, y a mi abuelo había que hacerle todo. Yo estoy consciente de la dimensión de lo que implica cuidar a mi madre. Es muy complejo. Lamentablemente, en ese sentido, Claudia tiene razón y también aprovecho la instancia de agradecerle porque efectivamente lo único que he escuchado de alta verdad acá es que efectivamente ella sí ha cuidado a mi madre eficientemente. Con todo ese ejército de gente, ¿cómo no lo va a cuidar bien? Pero de todas maneras ellos separados no están bien. Mi papá psicológicamente no está bien, él sufre, él llora porque lo echaron de su casa y no tiene su señora. No sé la visión de mi madre porque es una visión amplia. He hablado con ella vía videoconferencia, que no es lo mismo hablar en vivo y en directo, y en su visión amplia hay preocupaciones de adulto mayor que ella tiene, como por ejemplo el cuidado. Ella teme, con razón, de que yo no tenga una persona que esté 24 horas al lado de ella, y también teme de la proximidad a centros de salud. Teme que nosotros, por estar en una parcela cercano al pueblo, a 5 minutos del pueblo, pero a 1 hora de Valdivia, Y por su papá no pregunta... tenga... Por mi papá, ellos hablan todos los días. Mi mamá lo ha llamado por teléfono. Mi papá todos los días pide hablar por teléfono con mi mamá. Algunas veces lo comunican, otras veces no lo comunican. Me llama la atención que mientras usted Pero señala todos los eso, días- doña Claudia asiente. Es Sí, real. Es real. O sea, Todos los días. ellos se yo extrañan, nunca he entonces. dicho que ellos no se comuniquen, al contrario, he tratado de Desde propiciar luego. muchas veces las Señora, condiciones y entonces no sería técnicas. lo más razonable lo que plantea Sol, que vivieran los dos en su casa, con sus cosas, en su barrio, con su gente, y que alguno de sus 6 hijos saliera de esa casa y le dejara el espacio suficiente a este caballero. El espacio suficiente está. Si él, incluso, vuelvo a decir, Sí, pero hay mucha gente en esa hay casa. una pieza para él y una pieza para ella. No hay ese problema. De hecho, antes que él se fuera, sí estaba la situación. Pero mi padre
él no, ¿cómo decirlo? Él no permite su propio cuidado. Él no permite que yo, por ejemplo, lo asista. Paguen entre los 8 una persona para que asista solo a su padre. Él no permite más gente. Carmen De hecho, la Gloria. gente que ha tratado de ir a la casa a trabajar con ellos, que esa era la situación antes de que yo me fuera, no se fue bien. Claudia, la experiencia y las investigaciones muestran que lo mejor es traer un tercero, Bueno, un si externo. él, bueno, porque- yo mire, yo encuentro Alfredo, que si él dice que puede... Don Alfredo, ¿usted estaría dispuesto que para volver a su casa tuviera una persona que lo cuidara, que estuviera dedicada a usted, y que lo asistiera, que lo ayudara con sus cosas? Un tercer Mire, extraño. el problema mío es, Si te pregunto si quieres que te cuide, tú estarías dispuesto a que ella te cuidara. sí, pero es que resulta que no tengo los medios para pagar a una persona que me cuide. Sí, Pero pero eso no es problema, tiene ahí porque 6 visitas que pueden pagar entre todos a alguien que lo cuide. Yo entiendo que como hijo además tengo que hacer ese aporte. Además yo entiendo eso. Entiendo Claro. que si él finalmente va a regresar a un ambiente en que sea bien tratado, Absolutamente. no Sí. que lo tengan comiendo solo en un confort, no que lo tengan lejos de su esposa. Ya, nosotros porque- nunca lo tuvimos loco. porque una Él visión no quería, particular, él no quería juntarse con nosotros. De hecho, nosotros antes teníamos un comedor que estaba en la primera parte de la casa. Y ahí él empezó un día, no quería ir a sentarse con nosotros, no quería vernos, no quería hablarnos, no quería nada con nosotros. Entonces Oiga. nosotros al final Oiga. nos terminamos yendo al final de la casa para que él pudiera estar tranquilo y poder que él comiera. Y ahí le servíamos el almuerzo y le servíamos todo, pero no fue porque nosotros no quisiéramos estar con él. Siempre lo invitamos, siempre tuvimos, imagínense, durante los 4 Ya, años. señora Claudia, mire, yo creo que partamos por definir que aquí, esta casa Es de él. Sí, es de él y su señora. 1. 2. ¿Quién y su señora, a pesar de las historias que tienen de desencuentros o de distanciamiento o discusiones, finalmente, en la realidad, terminan llamándose y hablando todos los días por teléfono y extrañándose? 3. Que estamos frente a 2 adultos mayores que esas actitudes son esperables. Nos comentó Sol. Que un día se quieran, otro día no, que un día me tenga hasta acá, que el otro día lo quiero ver. Y hasta en nuestra edad de repente nos pasa con las parejas que un día lo queremos y al otro día Estoy lo de odiamos. acuerdo. Ya, vamos avanzando. Pero el Hernán, 1, el no Hernán estoy hablando mencionó- yo, estoy hablando Perdón. yo. 1, la casa es de ellos. Sí. 2, se echan de menos y se extrañan. 3, las actitudes que hay entre ellos son esperables o normales. 4, los dos tienen deterioro de salud en distintos ámbitos, pero deterioro de salud que necesitan cuidados. Entonces, ¿cuál sería aquí la solución óptima? De acuerdo a lo que hemos analizado, a lo que hemos hablado del desarraigo, lo que hemos hablado de las dificultades que existen entre ellos. Que ambos vivieran en esa casa, ambos con cuidadores distintos, cosa que cuando pudieran y estuvieran bien las cosas se encuentren, coman juntos, o si un día amanecieron distanciados, se trate de mantener la cordura y se trate de mantener la calma en esa casa. Usted, y de acuerdo al informe social que yo tengo, recibe un pago para cuidar a su mamá. Necesitamos que alguien, un tercero extraño, que no sea ni uno de sus hijos, ni usted, ni nadie, que ya esté en la casa, porque ya los que están en la casa tienen una relación bastante áspera con don Alfredo. Alguien, un tercero extraño, reciba también un pago para cuidar a don Alfredo. El hijo, don Hernán, dijo, yo estoy consciente que tendría que ser parte de eso. Me imagino que usted debe estar tan consciente como él. Y sus 6 hijos, si van a aportar en esa casa, a lo menos pagando entre todos, una persona que cuida a don Alfredo, siguen viviendo en la casa, si a don Alfredo no le molesta. Y si no, con todo el respeto del mundo, señora, tendrán que tomar sus cositas y irse a vivir a otra parte, porque están bien, bien, bien grandecitos. Entonces, si ellos quieren vivir en casa ajena, se someten a las reglas de esa casa. Si no les acomodan las reglas de esa casa, tendrán que buscarse su propia casita. Me parece justo. Me parece justo también. Me parece también no le niego lo contrario. preocupándose por el bienestar de sus padres. Exacto. Entiendo que usted, y don Hernán lo habló y lo dijo expresamente, entendemos y reconocemos que usted ha cuidado a su madre y que se preocupa por ella. Pero esa familia está compuesta por 2 personas, su mamá y su papá. Cuidar a su mamá quizás algunos días signifique tenerla alejada de su papá, pero no significa hacer desaparecer a su papá, ni desarraigarlo, ni sacarlo de sus cosas, ni ocuparle su casa, ni hacerlo al margen. Él no es una cosa desechable, es una persona
y más que eso, es su padre. Lo entiendo. Lo entiendo, Sol, lo entiendo ¿algo más que tú plenamente. quieras agregar? No, perfecto. Muchas gracias. Lo entiendo. Señora, nosotros en toda circunstancia donde vemos que no hay claridad respecto a la situación de personas mayores, como en este caso, damos el correspondiente aviso al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Vamos a tener conversaciones con el Senama para ver si es posible la evaluación, tanto de don Alfredo como de su mujer, y del lugar donde están viviendo. De hecho, Porque a mí, sinceramente, a mí, en mi opinión personal, a mí, insisto, lo autorreferente que soy, no me sería cómodo que mañana, que soy harto menor que su papá, estoy viejita, pero soy más chica que su papá, no me parecería cómodo que en mi casa mañana aparecieran 6 personas que yo no invité a vivir en mi casa. Quizás por un ratito sería entretenido, pero al final del segundo mes, tercer mes, ya la paciencia se me estaría yendo a cualquier parte. Y seguramente el quinto mes más de algún grito le hubiera pegado a alguien, conociendo mi mal carácter. Entonces, si este pobre caballero, esta señora, llevan 4 años viviendo con 8 personas metidas en la casa y más encima sacan al caballero de la casa, o sea, yo estaría mucho más enojada que él. Yo Mucho más enojada con voy él. al principio, Ya yo le advertí, creo ya le que- conté, ya le expliqué, se cierra la sesión.